Bueno, jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a ir con nuestro tema número 2 de estática, que se llama fuerzas concurrentes. Las fuerzas concurrentes, pues si ya habíamos visto por ahí que la definición de la fuerza es toda acción que puede causar un cambio en el estado de reposo de movimiento, vamos a ver que precisamente las fuerzas concurrentes es la unión de una o varias de ellas que se van a encontrar o partiendo desde el mismo punto, como lo podemos observar en la figura inferior. En la figura inferior nos podemos dar cuenta que si bien tenemos nosotros un plano, puede ser XY o en otro, aquí está nuestro plano, aparecen dentro de ellas tres fuerzas que están moviendo a la balsa. Dos fuerzas, bueno, aparecen dos fuerzas que están moviendo a la balsa. Ahí está, la fuerza uno y la fuerza 2. Estas dos fuerzas, ¿qué es lo que están generando sobre esta balsa? Un movimiento. A esto conocemos como fuerza resultante. Cuando existe una fuerza inversa a estas, se conoce una fuerza equilibrante. Cuando hay una fuerza que no permite el movimiento de estas dos o a esta, se conoce como fuerza equilibrante. Según el Sistema Internacional de Medidas, que es el que ocupamos, la unidad de medida más ocupada es el Newton, siendo el resultado de 1 kilogramo multiplicada por la aceleración que existe en la Tierra. La aceleración que existe en la Tierra no es más que 9.81 metros por 9.806, la gravedad en la Tierra, 9.806 metros por segundos al cuadrado, aunque muchos redondeamos a 9.81 metros por segundos al cuadrado. La otra forma de indicarlo, aparte del Newton, pues también puede ser kilogramos fuerza o libras fuerza, dependiendo de que sea un sistema internacional o sistema inglés. Las fuerzas concurrentes son las que se encuentran dentro de planos cartesianos y que parten a partir del mismo punto. Hablando de las leyes de la estática que lo rigen, vamos a ver que en ambos casos se van a tener que estudiar dos condiciones de equilibrio. Vamos a empezar durante esta parte del parcial viendo la primera condición del equilibrio. ¿Cuál es la primera condición del equilibrio? ¿Alguien puede leer esta primera condición? Sí, arquitecto. Son las leyes que rigen la estática. La estática es la ciencia que estudia las fuerzas que se aplican a un cuerpo para descubrir un sistema en equilibrio. Diremos que es un sistema, diremos que un sistema está en equilibrio cuando los cuerpos que lo forman están en reposo, es decir, sin movimiento. Gracias. La primera condición de equilibrio es un cuerpo se encuentra en equilibrio de traslación. Equilibrio de traslación, esto es importante que se den cuenta, traslación, cuando las fuerzas resultantes de todas las fuerzas que actúan sobre él es nula. Vamos a ver que van a existir, recuerden, tres ejes: sumatoria de fuerzas en X nos va a dar cero, sumatoria de fuerzas en Y nos va a dar cero y sumatoria de fuerzas en Z y nos va a dar cero. Cuando estas tres condiciones se den, vamos a decir que se va a encontrar un cuerpo en equilibrio de traslación. Equilibrio de traslación cuando en las tres ejes X, Y, Z no tengamos movimiento. Cero nos dé el movimiento. Recordemos que la fuerza no es más que parte de las leyes de Newton. ¿Que es la fuerza? Es la multiplicación de la masa por la aceleración o, dependiendo de la posición del elemento, masa por gravedad. Recordando que la gravedad es un tipo de aceleración. Y la segunda condición de equilibrio, un cuerpo se encuentra en equilibrio de rotación cuando la sumatoria de todas las fuerzas que ejercen con él o con respecto a él en cualquier punto es nula, es decir, en otro modo, sus momentos de torsión son nulas. A diferencia del primero, aquí era cuando todas las fuerzas que partan del mismo punto, aquí, sean igual a cero, es decir, esta se elimine con parte de esta y parte de esta elimine estas dos y viceversa. La condición de equilibrio bajo rotación es que cuando las fuerzas que tengan nos den una rotación nula. Es decir, si aquí yo tengo un movimiento o una carga, este va a generar una rotación a favor del reloj y esta la va a generar en contra, pero cuando esta sumatoria de momentos de torsión
C igual a 0, vamos a tener la segunda condición de equilibrio que se conoce como equilibrio de rotación. Entonces, traslación, cuando estamos hablando de movimiento en los ejes, rotación y torsión cuando estemos hablando de giro sobre nuestro propio eje. Para tener más claro, vamos a ver un ejemplo. Esto es algo más establecido a lo que vimos la semana pasada. ¿Logran ver, jóvenes, estas dos fuerzas? Sí, Tenemos dos fuerzas, una de 100 newtons y una de 150 newtons. A lo que preguntaban, primero vamos a partir con el análisis de los ángulos que tenemos. Nos están pidiendo que calculemos la fuerza resultante y la fuerza que aplica la armella, es decir, la fuerza equilibrante. Para poder determinar primero cada una de ellas, vamos a ver su ángulo. Recuerden, todos los ángulos los debemos de medir a partir de X positiva. Todos los ángulos los debemos de medir de X positiva. Eso va a ser mucho más sencillo en nuestro tipo de trabajo. Entonces, esta primera fuerza es de 100 newtons y su ángulo, ¿cuánto vale? 15 grados. Ahí está. 100 newtons, 15 grados. La segunda fuerza, ¿ya vieron desde dónde se está midiendo el ángulo? El ángulo se está midiendo desde Y positiva, es decir, que de manera negativa. ¿Alguien me puede ayudar a decir cuánto valdría este ángulo? serían 90 grados menos 10. Y Excelente. 90 grados menos 10. Entonces, ¿cuánto valdría este ángulo? 80. 80 grados. Entonces, la segunda fuerza es una fuerza de 150 newtons con 80 grados. Ya teniendo el análisis de nuestras fuerzas y de nuestros ángulos, pues ya podemos partir a nuestra descomposición. La clase pasada hacíamos ejemplos de descomposición de polar, que es este sistema, a rectangular cuando lo separo en X y en Y. Vamos a recordar que en X, ¿cómo se hace? Es fuerza coseno del ángulo y Y fuerza seno del ángulo. Repito, en X, fuerza coseno del ángulo y en Y, fuerza seno del ángulo. Muy sencillo, quiero que por favor jóvenes me vayan apoyando con su calculadora. 100 coseno de 15 grados Da y 100 96. seno de 15 grados. ¿Cuánto les dio? ¿La Y primera? en la primera me dio 96.592. 592. Gracias. En la segunda, ¿alguien que nos pueda apoyar? 25.881. 25.881. Ok. Antes de que yo siga, quiero que se den cuenta. Esta fuerza, si se dan cuenta, si yo lo hago en un triángulo, aquí se dan cuenta, aquí está mi triángulo, disculpen por el dibujo, pero lo estoy haciendo a mano alzada. Entonces, mayoritariamente la parte es en X, como lo nos dio en el cálculo, 96.592 vale en X y en Y, la parte para arriba, únicamente 25.881. Ahí está el triángulo que se genera. Y la hipotenusa siguen siendo los 100 newtons. El segundo triángulo, a diferencia, nos vamos a estar dando cuenta que el valor en Y va a ser mucho mayor que el valor de X. El valor de X va a ser muy pequeño y el valor de Y mucho más grande. ¿Me pueden apoyar con el siguiente valor? 150 coseno de 80 grados y 150 seno de 80 grados. ¿Cuánto les den X y cuánto les den Y? En X a mí me dio 26.047. 0,47. Y en Y, 147.721. punto. 721. Ahí está, gracias. Ok, ahí está. Como lo estábamos diciendo, en este segundo caso tenemos solo 26 en X y 147 en Y, más o menos decimales. Aquí está. Bueno, para poder encontrar la fuerza resultante es algo muy sencillo, únicamente no es más que la sumatoria. Para poder denotar la fuerza resultante, no es más que la sumatoria de las fuerzas, sumatoria de las fuerzas en X. Si me pueden apoyar, hacer la suma, 96.592 más 26.047. ¿Cuánto Da da? 122.576. 122 punto. 22.576.
576. Estos son newtons. Ok. Y en Y, nuevamente, sumatoria de fuerzas en Y, es decir, 25.881 más 147.721. Entonces, ¿cuánto nos daría en Y? 173.602. 602. Gracias. Newtons. Ok. Tenemos el valor en X y tenemos el valor en Y. Estas dos fuerzas que yo tenía acá, yo las puedo suprimir. Estas dos fuerzas yo las puedo suprimir. Es decir, puedo quitarlas literalmente y únicamente dejar una nueva fuerza. Esta nueva fuerza va a tener 122 en X, 122.576 en X y en Y 173.602. Ok. Esta sería la fuerza resultante. Esta fuerza resultante que tenemos acá, la tenemos de manera rectangular. ¿Alguien se acuerda con qué letra se denotan las fuerzas rectangulares? ¿Con qué letra se denota X y con qué letra se denota Y? No ¿Se sé, acuerdan? Es la I, la J, ¿no? Excelente. 122.576 I más 173.602 J. Y esto es en newtons. Recuerden X y Y. Ok. Para la fuerza de la armella. Jóvenes, si estas dos fuerzas ya dijeron que da como resultante esta fuerza, entonces la armella, ¿hacia dónde debe de equilibrar estas fuerzas? La armella, ¿hacia dónde debe de equilibrarlas? ¿Al lado positivo? No. Esta fuerza resultante, si se dan cuenta, está en el plano X positivo, Y positivo. Está jalando hacia X positivo y Y positivo. Entonces, esta armella, ¿hacia dónde debe de jalar para que no sea desprendida hacia este plano? tendría que sacar el ángulo para ver la dirección correcta. Ok, no es una opción. Pero ¿hacia dónde debería de ir? ¿Hacia qué plano cartesiano será que tiene que ir la armella? ¿Será que tiene que ir al plano cartesiano negativo positivo? ¿Al positivo negativo o al negativo negativo? Para que queden en equilibrio. Si yo jalo Ah, hacia la derecha, esa es mi fuerza resultante, ¿hacia dónde debe de ir la fuerza que lo equilibra? hacia el plano X negativo, Y negativo. Excelente. Exactamente. Si yo jalo a la derecha, la equilibrante hacia dónde debe de ir? Hacia la izquierda. Si la fuerza resultante va para arriba, la fuerza equilibrante, ¿dónde debe de ir, jóvenes? Para abajo. Si la fuerza resultante va hacia la parte negativa positiva, la fuerza resultante, entonces la fuerza equilibrante, la que va a ir en contra, debe de ir de manera inversa, positiva, negativa. En este caso, como va al positivo, positivo, la fuerza equilibrante o la fuerza que va a tener que aplicar la armella va a tener que ir al negativo y negativo, exactamente con el mismo valor. Para poder equilibrar la fuerza de los 122 es la misma fuerza pero con el sentido diferente. Es decir, si aquí nos dio positivo, la fuerza de la armella es igual a menos la sumatoria de la fuerza en X, pero de la fuerza resultante. Es decir, si aquí yo tenía positivo, va a ser negativo. Si yo tuviera negativo, sería positivo. Esto pasa tanto en el eje X como en el eje Y, es decir, menos 173.602 newtons, tanto en X como Y. Entonces, la fuerza equilibrante o la fuerza de la armella, como lo quieran ver, en este caso es fuerza de la armella porque el ejemplo es una armella, pero de ahí no es más que una fuerza equilibrante,
122.576 menos 173.602 J en newtons. Ahí está. Ok. Ya que tenemos de manera rectangular, vamos ahora a ponerlo de manera polar, lo que nos decían. Saquemos el valor de nuestro módulo y de nuestro ángulo. Vamos a ocupar fórmulas que ya habíamos ocupado. Recuerden que para esto ocupamos el teorema de Pitágoras. Entonces, fuerza resultante, raíz cuadrada de la parte en X, 122.639 al cuadrado, más 173.602 al cuadrado. Aquí yo tengo más menos decimales porque ya lo había hecho con anterioridad con más decimales. Ahí está. Y al final, la raíz cuadrada. ¿Cuánto les da, jóvenes, la fuerza resultante? 212.551. 212.551 51. newtons. Ok. ¿Todos los demás están de acuerdo por ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, quiero que por favor prendan su cámara, por favor. ¿Todos? Quiero que por ahí me muestren qué tipo de calculadora están ocupando. Ah, excelente, ya más o menos tengo una idea. Bueno, voy a empezar con los que tengan una calculadora parecida, a ver, a los que tengan una calculadora parecida a esta. Por ahí vi un par, ¿sale? ¿Es esa? Exactamente. Ahí también hay otra que tiene 4 flechitas, que las vi que estaban separadas. No sé quién me mostró una que tiene 4 flechas separadas. Bueno. Y ahorita vamos a ir con las que tiene como su compañero Guadalupe. Guadalupe, pues, bueno, William, ¿puedes hacer favor de mostrar tu calculadora? Ahorita vamos a ir con esas, ¿sale? Primero voy a empezar con las que tienen las 4 flechitas en color azul o 4 flechitas así, 4 botoncitos acá, ¿sale? Cuando ustedes quieran sacar un teorema de Pitágoras y no quieran hacer tanto trabajo, muy sencillo. Van a poner la tecla Shift más y quiero que me digan qué les da como resultado a los que están como una calculadora de ese tipo. ¿Qué les da como resultado? Dice Paul y... Excelente. Aparece la palabra Paul y un paréntesis abierto, ¿verdad? Ahora, si ya tienen su paréntesis abierto, van a poner, por favor, el valor de la parte en X, 122.639, 122.639, donde está el paréntesis, ahí hay una coma, van a poner Shift paréntesis para que salga la coma. Van a poner Shift y el paréntesis para que salga la coma que tienen acá. Y ponen el valor en Y, 173.602. Y cierran paréntesis. Y nada más le dan igual. ¿Cuánto les dio, jóvenes? 202.551. Ahí está, listo. Ahí tienen la fuerza Perdón, resultante. 212. 12.551, excelente. Si le mueven la flechita a mano derecha, creo que le sale el ángulo y les dice que el ángulo ¿cuánto vale? Pues aquí me aparece un signo nada más. Ok. ¿No le puedes mover a mano derecha? Ah, sí, 54.76. Ok. Y automáticamente ya les dé el ángulo 54.761 grados. Ok. Gracias. Vamos a comprobar que el ángulo esté bien. ¿Cómo lo vamos a calcular? Recordemos que la fórmula es arco tangente de lo que vale Y entre lo que vale X, es decir, Shift tan, para los que lo están haciendo normal, Shift tan Y, que vale 173.602
entre X, que vale 122.639. ¿Y cuánto les da, chicos? Me da el mismo resultado, Inge. Excelente, ahí está. Bueno, para los que tienen la calculadora como Williams, ahí sí Williams puede volver a presentárselos para que quede claro. Los que tengan. Willy, ¿puedes mostrar tu calculadora? ¿Ese fue Willy? Sí, creo que se salió. Pero, Es, ¿no es una Casio? es una Casio normal. Creo que es una 122, ¿no? Mm, O no sé, una que viene con el platito color gris en la parte de arriba. no, no es igual a la mía. A ver. Ah, esa, exactamente. Esa. Bueno, en esa tiene la tecla Pol directamente. Ustedes la pueden checar. En la parte superior, por donde está el de modo, está hasta arriba están las teclas de Shift, Alfa, el circulito color gris para cambiarle. Viene al lado uno que dice modo o mode. Y abajito por ahí dice Pol. No sé si ya lo vieron. Sí. Aplástenle Pol directamente, ¿sale? Ustedes ya no tienen que ponerle shift más, pónganle Paul directamente, ¿sale? Y le sale Paul con un paréntesis, ¿verdad? Sí. Van a poner nuevamente el valor 122.639, 122.639, más o menos por donde están sus paréntesis hay una coma, pónganle la coma, por favor. Y 173.602 y cierran paréntesis. Y le dan igual. ¿Cuánto les dio? 212.551. Lo mismo. Ahí está. Esa función es significa que va de polar a rectangular. Cuando ponen ustedes pol, significa que va de polar a perdón, de rectangular a polar. Lo que quieren como resultado es obtener polar. Sí. Por eso dice pol, precisamente porque lo que está diciendo es que voy de rectangular a, yo quiero polar. Y ahí está, es la forma en que ustedes pueden sacar su teorema de Pitágoras sin la necesidad. Si le quieren poner signos negativos o si tuviéramos un problema con signos negativos, no hay ningún problema, pueden poner pol con el signo negativo donde corresponda y les va a dar el mismo resultado. Sin borrar, por favor, así como lo tienen resultado, como les dio el 212.551, por donde está el 7 hay una tecla que dice RCL, por donde está el 7 hay una tecla que dice RCL. Aplasten por favor el RCL y después de eso aplástele tan de tangente. Después de que tengan este resultado, mediante esto pónganle RCL, que está arriba del 7, y tan de tangente. ¿Y cuánto les da? 54.761. Ahí está, y ahí está el ángulo, jóvenes, para los que tienen esta calculadora. Bueno, no sé si tengan alguna duda. No, no, Inge, todavía. ¿No? Ok, bueno, algo que vamos a completar nuestro problema. Si ya tengo cuánto vale la fuerza resultante y cuánto vale su ángulo, ¿cuánto valdría la fuerza equilibrante? Ah, bueno, la fuerza equilibrante debe de valer lo mismo. A toda acción debe de haber una reacción de igual magnitud pero sentido contrario. Repito, a toda acción debe de haber una reacción de igual magnitud. Es decir, si la acción es de 212.551, la reacción debe ser de 212.551. Acción, reacción. Acción y reacción de la misma magnitud, pero sentido contrario. ¿Qué significa el sentido contrario? Bueno, si el sentido al principio era sentido y dirección, si al principio el sentido y dirección era 54.571 grados, significa que aquí teníamos 54 grados. La otra debe de ir completamente en contra. Para ir en contra siempre vamos a sumar 180 grados. Si yo quiero ir en contra de algo, le vamos a sumar 180 grados. Entonces, a los 54
761, le sumamos 180 grados y el ángulo de la fuerza equilibrante o de la fuerza de la armella sería 234.761 grados. Repito, 54.761 más 180, 234.761. Inge, una pregunta, si Mande. en los problemas que enviamos del ejercicio 1 y el ejercicio 2, si solo sacamos el ángulo, así, por ejemplo, quedó en 54.761, ya no le sumamos 180 grados, ¿está mal? No, no hay problema porque yo lo único que les pedí que sacaran en esa primera actividad era fuerza resultante. No hay problema porque yo les pedí fuerza resultante. No habíamos visto la fuerza equilibrante. ¿Sale? Sí, Inge, gracias. Ok. ¿Los demás por ahí, jóvenes, alguna duda? Chicos, ¿A todos se les sumaría 180 grados? siempre que tengamos una fuerza equilibrante hay que sumarle 180 para donde vaya. ¿Sale? Si, por ejemplo, tenemos si tenemos una fuerza resultante que va para acá, la fuerza equilibrante debe de venir para acá. Entonces, ¿qué ángulo va a tener siempre? 180 grados. Si tú jalas a la derecha, alguien tiene que jalar a la izquierda. Derecha, izquierda, ¿qué ángulo hay? 180 grados. Arriba, abajo, 180. No sé si se dan cuenta. Para que puedan ir en contra, siempre debe ser ¿qué ángulo? 180 grados. Por eso cuando dicen hay que darle una vuelta a tu vida, debes de darle un giro de 360, ahí está mal dicho el dicho. Debes de darle un giro a tu vida de 180 grados para que vayas en contra de lo que has hecho. Si antes robabas, ahora ya no vas a robar. Si tú giras 360 grados, ¿a dónde regresan jóvenes? Al Si le mismo dan una lugar. vuelta al mismo lugar, entonces vas a seguir haciendo lo mismo. Por eso siempre dicen que debe ser a 180 grados. No sé si alguien tenga alguna otra duda, comentario. De mi parte, no, ¿No? Inge. Ok. En nuestro siguiente módulo vamos a seguir viendo fuerzas de este estilo. Vamos a poner un ejemplo donde tengamos dos fuerzas conocidas, donde tengamos una fuerza conocida y dos desconocidas.